Bienvenidos al curso de automatización con herramientas libres. Retomando el circuito que se hizo en el último video, vamos a hacer varias aclaraciones que son sumamente interesantes. Bueno, primero, aquí de este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas en nuestro diagrama de contactos o lógica cableada. ¿Listo? En esta primera línea, como recordaremos, efectivamente, bueno, llamaré, digamos que primera línea de mando, pero en últimas son dos líneas que me conforman esta. ¿De qué se encarga esta? Se encarga efectivamente del arranque y la parada del primer sentido del motor. ¿Listo? ¿De qué se compone como tal? Bueno, se compone entonces de botón de arranque, botón de parada, autoenclavaje, línea o elemento que me saca la línea de trabajo y carga. ¿Listo? Si miramos efectivamente la segunda línea de trabajo que se compone de las líneas 3 y 4, tienen exactamente los mismos componentes. La particularidad que se tiene en este caso es que efectivamente, si se observa, esta bobina tiene tres elementos codependientes. Tiene esta primer elemento codependiente o contacto normalmente abierto dependiente. Tenemos este segundo elemento y este tercer elemento. ¿Qué quiere decir? Es un relevo que tiene cuatro carreras o cuatro elementos codependientes y tiene una bobina, ¿listo? Lo mismo va a pasar efectivamente con la segunda bobina, ¿listo? La segunda bobina o carga es este K2 y efectivamente tendría un elemento dependiente, dos elementos dependientes y tres elementos dependientes, ¿listo? Entonces, acto seguido, digamos que algo que es totalmente nuevo para este montaje es que esta bobina como tal o esta carga, que es la primera carga, efectivamente tendría la manera de desautorizar la segunda línea de trabajo. Asimismo, si nos damos cuenta, este elemento que será K2 también tendría la forma de sacar de trabajo la primera línea de trabajo, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Cada sentido del motor tiene su arranque y su parada y trabaja de forma independiente sin dejar que el otro sentido se involucre, ya que no puede ingresar las dos señales de manera simultánea, ya que esto sería poner en riesgo la carga o el motor. ¿Listo? Entonces, esto ha sido un breve recorderis de lo que hemos hecho en el pasado video. Volviendo al simulador, entonces, démonos cuenta de, voy a utilizar elementos que son, o sea, se ven más reales físicamente hablando dentro del simulador y esto es lo que a mi juicio le da el valor agregado que tiene. ¿Listo? Voy a ver los componentes en 2D y voy a decirle que va a sacar un relevo con zócalo. Si lo coloco, des en cuenta que físicamente yo lo encuentro dentro del comercio. Si lo coloco en la presentación 3D, efectivamente así me lo venden a mí en el comercio. Es didáctico para esta simulación, pero es sumamente interesante y lo vamos a utilizar en este video. Si le doy doble clic y lo vuelvo a símbolo, des en cuenta que efectivamente me muestra a mí la bobina y los contactos. Entonces démonos cuenta que como hice la explicación en un principio, aquí tengo la bobina que está entre pines 13 y 14 y tengo una, dos, tres y cuatro carreras o cuatro contactos codependientes. Voy a fijarme solamente en uno de ellos, entonces démonos cuenta que tendría un común, un normalmente cerrado y un normalmente abierto. ¿Listo? Entonces ahora voy a sacar también las botoneras. Entonces voy a tomar los pulsadores y voy a decir que voy a colocar este primer pulsador, voy a colocar otro pulsador para hacer efectivamente las respectivas conexiones. Si tomo y le hago doble clic, bueno, des en cuenta que tengo el cuadro de información. Voy a aprovechar para colocarle el nombre consecutivo al interruptor, por tal motivo este va a ser S1, ¿listo? Voy a decir que va a ser de color verde y voy a colocarlo solamente con forma de símbolo. Démonos cuenta que con forma de símbolo me quiere decir que es una botonera con dos contactos accionados por el mismo pulsador. Entre el pin 1 y 2 está normalmente cerrado y entre el 3 y el 4 está normalmente abierto. ¿Listo? Lo reitero, voy a colocarle el nombre ordenado, por tal motivo este va a ser S1. ¿Listo? Si me voy al segundo botón y tomo el nombre, voy a decir que este va a ser S2, que efectivamente lo quiero mediante símbolo y lo voy a colocar en pulsador rojo. ¿Listo? Bueno, símbolo por el momento. El nombre desde luego va a ser S2. Entonces, des en cuenta que efectivamente entre el contacto 1 y 2 tengo el normalmente cerrado. Entonces, si hago lo que he hecho hasta el momento, voy a hacer lo siguiente para hacer un start y un stop. Es decir, un arranque y una parada. Voy a colocar la alimentación, voy a colocar de este lado la fase y nos daremos cuenta que efectivamente lo vamos a pasar primero que todo por el botón de arranque. ¿Listo? Tomo los cables y coloco el cable de
fase, alimento, y ahora voy al elemento de interrupción que va a ser el pulsador 1 y 2. Si ustedes observan, la alimentación está entre los pines 13 y 14. Es un tanto dispendioso distinguir quiénes son 13 y 14, pero des en cuenta que las líneas cortas tienen los numerales 9, 10, 11 y 12 y las largas tienen 13, 14 y 4. ¿Listo? Entonces voy a decir que efectivamente con la línea de fase voy a conectar por cercanías el punto número 14. ¿Listo? Ahora voy a tomar la alimentación neutro y lo voy a colocar en este diagrama. Digamos que lo voy a colocar de este lado, pero lo voy a rotar. ¿Listo? Para mayor facilidad. Y con ese neutro lo que voy a hacer es conectar el pin número 13 y lo conecto a neutro. ¿Listo? Esto con la finalidad de ¿qué? De cerrar el circuito. ¿Listo? Bueno, ahí me quedo con un excedente, pero igualmente va a funcionar. ¿Listo? Si alimento el circuito únicamente en 2D o a lenguaje de símbolo, es de donde voy a ver que efectivamente la bobina hace trabajar todos los 4 contactos, independiente que en el circuito yo utilice todos los cuatro trabajos siempre, todos los 4 contactos siempre van a estar conmutando. Entonces, si yo acciono S1, démonos cuenta que se colocó de color rojo el cuadro que está entre 13 y 14 y los contactos 9, 10, 11 y 12 cierran. ¿Listo? Ahí lo que he hecho hasta el momento únicamente es arrancar. ¿Listo? Detengo la simulación y ya puedo colocarles entonces la respectiva simbología en 2D. ¿Listo? Si le hago doble clic al botón S1, lo va a colocar de pulsador de color verde. ¿Listo? Si hago doble clic en el botón S2, que es el normalmente cerrado, le voy a colocar el color rojo. Y démonos cuenta que ahí tengo el start y el stop. ¿Listo? Recordemos del circuito entonces que ahora voy a colocar el respectivo autoenclavaje. Entonces voy a tomar, digamos que en la parte superior tengo los contactos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Tengo que tomar un común para hacer ese autoenclavaje. Entonces démonos cuenta que cuál de estos coincide con el contacto que tengo arriba, siendo que los comunes son 9, 10, 11 y 12. Vamos a buscar. Entonces efectivamente me está mostrando que arriba no tengo ningún contacto que sea común. No tengo ni el 9, ni el 10, ni el 11, ni 12. Quiere decir que los tengo que tomar de aquí abajo. ¿Listo? Entonces voy a decir que voy a tomar el número 9. ¿Listo? Voy a decir entonces que voy a conectar el cable de fase, lo prolongo, le doy el respectivo giro y me lo llevo hacia arriba, donde he colocado hasta el momento la fase. Ojo, esta conexión únicamente es para efectos de simulación, pero es para ver que efectivamente esto funciona. ¿Listo? Entonces aquí conecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Acabo de conectar la fase al número 9. ¿Listo? ¿Quién es el contacto normalmente abierto? Si observamos es el número 5 y con ese número 5 lo que hacer es conectarlo entre estos dos. ¿Listo? Entra la intersección de S1 y S2. Lo voy a prolongar desde la alimentación, voy a prolongarlo aquí en 5 y voy a decir que efectivamente uno este camino. ¿Listo? Entonces, efectivamente, ¿qué acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es el autoenclavado. Va a ingresar cuando S1 sea accionado y va a salir cuando S2 deje de estar accionado. ¿Listo? Arranco la simulación y pulso el botón. Des en cuenta que quedó autoenclavado. ¿Cuál es la única forma de sacarlo de funcionamiento? Oprimir el botón S2. ¿Listo? Entonces ahora des en cuenta que tengo la primera línea de conexión. Si me voy a la segunda línea, entonces lo que ya tengo que hacer es colocar el respectivo contactor. Voy a buscar entre las herramientas en 2D el respectivo contactor. ¿Listo? Perfecto. Aquí tengo el contactor y des en cuenta que lo voy a colocar en una presentación mucho más pequeña. ¿Listo? Presentación pequeña y lo voy a colocar como símbolo. ¿Listo? Entonces des en cuenta que si me acerco, efectivamente la alimentación sigue siendo por A1, A2, ¿listo? Y los contactos comunes son el 2, el 4, el 6, el 14 y el 12. La particularidad que tenemos es que del 2 al 14 son normalmente abiertos y el 12 es un normalmente cerrado. Entonces voy a tomar A1 y A2, pero recuerden, A1 y A2 están esclavizados a partir del relevo. Por tal motivo, entonces voy a tomar la segunda carrera. La segunda carrera, ¿quién es? Es el pin número 10. Si lo busco, des en cuenta que el 10 va a estar acá. Aprovecho el hecho que el pin número 9 ya está conectado a fase. Entonces voy a tomar de líneas y voy a tomar el cable de fase, lo conecto y lo prolongo, ¿no? Ya quedó prolongado, o sea, alimente la línea número 10. El normalmente abierto, ¿quién va a ser? Es el número 6. El número 6 lo tengo en la parte de arriba, ¿listo? Entonces, si lo tomo de acá, lo saco a este punto y lo voy a llevar hasta A1. Entonces, lo que he hecho es alimentar el pin A1 y aquí de este lado tengo el pin
a 2. Des en cuenta que inicialmente la línea de neutro la dejé en la parte de abajo para dar un mayor orden. Entonces tomo la línea de neutro y lo que hago es alimentar a 2, ¿listo? Y ahí quedó alimentado el contactor, ¿listo? Voy a alejarlo un poquito y voy a colocarlo a correr. Vamos a accionar el contactor, ¿listo? Entonces démonos cuenta que efectivamente el relevo quedó enclavado y el contactor también quedó perfectamente enclavado. Y ya que aquí puedo alimentar el respectivo motor. Si yo desenclavo, se desenergiza el contactor. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, ahora vamos a conectar el respectivo motor. Listo. Detengo la simulación, busco los elementos en 2D y aquí saco el motor trifásico. Listo. Motor trifásico y lo coloco de este lado. Ten en cuenta que la presentación es sumamente interesante. Tengo este y tengo esta otra presentación. Listo. Uno está conectado en Y, el otro está conectado en Y, pero yo puedo conmutar la conexión. Puedo pasarlo de delta a estrella. En este video no vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de forma sencilla. Entonces vamos a quitar este y vamos a trabajar únicamente con este motor. Si le hago doble clic, yo voy a decirle que únicamente quiero el símbolo. En este caso le voy a decir que tenemos el nombre de M1 para decir que efectivamente es el motor. Y a este KM1 que no le había cambiado el nombre, le voy a colocar el nombre de KM1. ¿Listo? Aquí viene la importancia de los nombres y el hecho que le estamos dando un cierto orden. A este relevo no se le dio nombre, pero le vamos a colocar el nombre de K1, K1, ¿listo? Entonces voy a colocar el símbolo del motor y des en cuenta que efectivamente ahí tiene las tres fases, ¿listo? Entonces hago exactamente lo que hice hace un momento. Voy a colocar las tres fases o las tres alimentaciones, las tres líneas. Voy a colocar fase, bueno, cuatro líneas, fase y la tierra, ¿listo? Perdón, esta no es, son las tres fases y la tierra, ¿listo? Si lo coloco acá encima, por fortuna se me está alineando, pero recordemos, tenemos que alinear la alimentación con los contactos. Si yo me voy a la información del contactor y la acerco, démonos cuenta que los comunes son el pin 2, 4 y 6, ¿listo? Pero también puedo tomar los contactos 1, 3 y 5, que son los que tengo aquí arriba, ¿listo? Entonces voy a conectarlo con la línea de fase, escape, voy a tomar la línea de fase, conecto la línea 1, la línea 2 y la línea. Voy a tomar el motor, digamos que lo voy a tratar de alinear. Des en cuenta que en lo posible tengo que tratar que las líneas no se me solapen con los elementos o componentes que trae el dispositivo, ¿listo? Entonces, si recordamos, 1 me cierra el contacto entre 1 y 2, 3 y 4 y 5 y 6. Son secuenciales por lo que estoy viendo. Entonces, efectivamente, aquí tengo la salida 2, 4 y 6. En ese orden de ideas conecto con cable de fase, el motor fase 1, fase 2 y fase 3. Asimismo, voy a conectar también la línea de tierra, que aquí se le conocerá como cable de protección. Listo, ahí me queda un pequeño sobrante. Listo, entonces si hago rápidamente la simulación en 2D, vamos a ver que esté funcionando. Listo, al utilizar elementos en 3D, cada vez que yo refresco la imagen o desplazo todo el tablero, de alguna forma él va requiriendo mayor capacidad de memoria del computador, pero muy posiblemente, y a pesar de que el computador lo tiene, el software posiblemente no. Entonces, por momentos veremos que la imagen va a desaparecer, pero está ahí perfectamente. ¿Listo? Simulamos, enciendo el sistema y des en cuenta que el motor arranca a funcionar en un sentido. Detengo la simulación y el motor se detiene. Ahora, si le hago doble clic, perdón, tengo que parar la simulación. Si le hago doble clic, puedo decir que me muestre la imagen en 2D y tengo mi relevo en 2D. Asimismo, mi contactor también lo puedo colocar en 2D y el motor también lo puedo colocar en 2D. ¿Listo? Digamos que va a colocar una segunda orientación. Nah, prácticamente me dio lo mismo, entonces dejémoslo solamente en 2D. ¿Listo? Entonces, voy a arrancar nuevamente la simulación y voy a decir que encienda. Des en cuenta que se enciende relevo, contactor y el motor está girando en un sentido. ¿Listo? Si detengo toda la secuencia a través de la línea de paro, se detiene la simulación. Perfecto. Listo. Hasta aquí queda el video.